Buen día, señoras y señores, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con el circuito serie RLC. Para este circuito se planteó el siguiente esquema. Con base en el siguiente esquema se va a hallar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva por definición a través de estos dos elementos. Entonces, con base en la ley de Kirchhoff de tensión, se tiene que la tensión en el generador va a ser igual a la caída de potencial a través de cada elemento, a través de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia, como podemos apreciar. Entonces, por definiciones físicas, por medio de la ley de Ohm, se tiene que la tensión en la resistencia es igual al producto de la corriente por la resistencia en el elemento. Asimismo, se tiene que la tensión en la inductancia es igual al producto de la inductancia propia del elemento por la derivada de la corriente con respecto al tiempo de la corriente. Y la corriente del circuito es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión a través del capacitor derivada con respecto al tiempo. Entonces, con base en estas expresiones generales halladas y utilizando empleando una señal de entrada sinusoidal, para este caso una expresión sinusoidal para la tensión con un ángulo de fase alfa, se tiene la siguiente relación que puede ser expresada en términos complejos. La tensión puede ser expresada en términos exponenciales o asimismo en términos polares. Además, debido a que la tensión viene expresada de esta manera, tenemos que la corriente también va a ser de una forma sinusoidal, pero en este caso con un ángulo de desfase, un ángulo beta. Expresada también compleja en términos complejos, como esta relación, términos exponenciales o polares. Entonces, con base en estas definiciones generales, podemos proceder a despejar algunos términos que nos sirven, como la derivada de la corriente, ya que tenemos esta expresión general. Entonces, según eso, la derivada de la corriente va a ser operando, la derivada de la corriente va a ser igual al producto de un número complejo J por una frecuencia angular omega por una corriente fasorial I. Asimismo, tenemos que la derivada de la tensión en el condensador será igual a JW por una tensión en el condensador, una tensión fasorial. Entonces, con todos estos términos se puede proceder a despejar sobre esta ecuación general que tenemos para tener que la tensión de entrada fasorial es igual a la tensión en la resistencia más una caída de potencial en el inductor definida como la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, como ya lo apreciamos aquí. Y asimismo con un término que sería la caída de potencial a través del condensador. Entonces, ordenando estos términos, ordenando aquí la corriente, tenemos esa expresión que puede ser factorizada para obtener esta relación. Centrándonos específicamente en la caída de potencial a través de la inductancia, se tiene que la caída de potencial va a ser igual al producto de la corriente por un término adicional. Este término adicional en teoría de circuitos es conocido como la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva en este elemento. En este caso es nuestra bobina, que viene definido como J omega por L. Asimismo, para simplificar este término, se suele acostumbrar a escribir esta relación como S por L. Además,
Otra expresión muy conocida en teoría de circuitos también es hallada con base en la corriente de nuestro circuito, definida mediante esta expresión, que ya puede ser operada según nuestra relación encontrada, para encontrar que es igual a una tensión por un término adicional. El inverso de este término es conocido como la reactancia capacitiva de nuestro condensador, que viene definido como 1 sobre J omega C. Además, estos dos términos, este término suele ser simplificado como 1 sobre SC. Y voilà, hemos encontrado estas dos expresiones muy utilizadas en la teoría de circuitos. Espero este video les haya gustado y hasta la próxima.